Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Linares, soy Country Manager de Viral y el día de hoy nos acompaña, como siempre, nuestro compañero Sergio Mastrogiovanni. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola Jorge, gracias de vuelta por tenerme. ¿Cómo estás? No, al contrario a ti. Gracias por dedicarnos estos minutos. El día de hoy queremos tocar un tema que creo que es muy importante y que está en todas las conversaciones o en todas las mesas de las distintas empresas, que es el tema de la inteligencia artificial. La primera pregunta creo que es clara. ¿Qué necesita una empresa para implementar inteligencia artificial? Es una muy buena pregunta. Sabes que en general, bueno, hay una creencia que solamente las grandes empresas pueden hacer esto, solamente las empresas que tienen dinero, que tienen gente, que tienen especialistas, que tienen data scientists, que tienen gente capacitada para esto, pero lo cierto es que lo puede hacer cualquier empresa y hasta te diría que lo debe hacer. Pero a tu pregunta, en primer lugar necesitan data, ¿no? Probablemente conocimiento interno o externo, y tener claro cuál es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que necesitamos responder? Todo esto tiene que ir alineado a una estrategia de negocios, no puede implementarse tecnología solamente por el beneficio de la tecnología, ¿no? Para experimentar, o solamente porque es lindo, o solamente para decir que estamos trabajando con inteligencia artificial, ¿no? Creo que esto tiene que ir bien alineado a la estrategia de negocio y también tener bien claro cuál es la estrategia de negocio y desafiarla todo el tiempo, ¿no? Tener claro cuál es la pregunta, como decíamos, ¿no? Estamos viendo momentos de mucho cambio, ¿no? Estamos viviendo en épocas terriblemente eclécticas, de mucho cambio de paradigma y de mucho cambio en general, ¿no? Y los modelos viejos no sirven, ¿no? Tampoco es mirar la historia, porque después de todo lo que hace inteligencia artificial es detectar patrones, y va a detectar patrones con cosas que hicimos probablemente exitosamente en el pasado, pero todavía no aplican más a nuestro modelo de negocio, ¿no? Entonces esto termina siendo la profecía autocumplida, ¿no? Entonces, lo que necesitan es data, de vuelta, interna, externa, capturarla, alinearla, y la pregunta, ¿no? La pregunta siempre alineada a la estrategia. Gracias, buenísimo. Oye, y en realidad me puedo imaginar un poco cuál es la respuesta, ¿no? Creo que vivimos en un momento donde la vida nos ha expuesto y nos ha presentado muchos desafíos, pero ¿por qué considerarías que ahora es un muy buen momento para implementar inteligencia artificial? Bueno, sí, es cierto lo que decís, ¿no? Estamos viviendo en un momento bisagra, si se quiere, de la historia, ¿no? Con más datos que nunca, y la necesidad de tener procesos inteligentes, ¿no? Independientemente de la pandemia y de la crisis sanitaria, política, social, cultural, económica, todo lo que vemos todos los días. Tenemos la necesidad de tener procesos inteligentes, ¿no? Y eso, sumada bueno, tema gobiernos, ineficiencia también de todas las entidades, y mercados terriblemente volátiles, ¿no? Que hacen la ecuación todavía mucho más compleja, ¿no? Entonces no podemos confiar en modelos tradicionales, y él fue siempre así, ¿no? Tenemos que hacer cambios, tenemos que ser proactivos, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado y no podemos seguir mirándonos el ombligo, ¿no? Entonces es necesario cambiar nuestra estrategia, ser más data-driven y apoyarnos en los datos y en procesos inteligentes, ¿no? Buenísimo, Sergio. Y pienso, ponte en el lugar un poco del que hoy tiene que diseñar una operación inteligente para una empresa. ¿Qué tips le darías para poder empezar? Bueno, hay algo que es una frase famosa, que es garbage in, garbage out, ¿no? Creo que
después de todo, bueno, no necesariamente tienen que hacerse estas implementaciones todas juntas, ¿no? Pueden hacerse en paralelo, pueden hacerse por separado, pero es ideal que esto venga acompañado de una estrategia de data, ¿no? Es decir, capturar primero la data interna, integrarla, conectar los puntos, como digo siempre, tener data lakes, automatizar procesos, y segundo, capturar data externa. Eso fue un trueno. Y finalmente usarla, ¿no? Y por supuesto, optimizar procesos y hacerlos más cortos. Todo esto se logra con la implementación de inteligencia artificial, ¿no? O sea, resumiendo, capturar la data, todos los muchos sistemas y bases de datos y data manual que tenemos en nuestra empresa, en nuestros procesos, capturarla, conectarla, romper los hilos, tener data lakes, tener procesos automáticos, capturar data externa y finalmente optimizar procesos, ¿no? ¿Tiene sentido? Sin duda, completamente, completamente. Ligado un poco al tema de inteligencia artificial, hay un concepto que se resalta que es el de deep learning. ¿Crees que las compañías en Latinoamérica, en Argentina, lo conocen el concepto? ¿Y por qué lo recomendarías? Bueno, deep learning es la inteligencia artificial llevada a la máxima sofisticación, si se quiere, ¿no? No sé si lo conocen, creo que no. No muchas lo conocen, pero deberían, ¿no? O por lo menos entender que debe estar en su radar y empezar a caminar hacia ese lado, ¿no? Por más que no estén tecnológicamente maduras, ¿no? Para hacerlo ahora. Deep Learning, para los que no lo conocen, es llevar probablemente al siguiente nivel de inteligencia artificial a través de redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales exponencian la capacidad de usar cognitive computing, ¿no? Eso es explotar la tecnología para capturar y al mismo tiempo procesar, ¿no? la información de la misma forma que lo hacemos los humanos, ¿no? Es decir, forma visual, forma auditiva, mejorar las comunicaciones, con precisión de texto y demás, ¿no? Gracias, Sergio. Y un par de preguntitas más, y un poco ligado a esto que hablabas, ¿no? De servicios cognitivos, donde hoy se están explotando muchísimo. ¿Crees que estamos transitando una revolución cognitiva? Yo en lo particular creo que sí, pero quisiera conocer un poquito más tu opinión y cuál crees que es el beneficio de esta tecnología. Sí, definitivamente sí. Incluso muchas cosas que usamos y no lo sabemos están apoyadas en Deep Learning, en estas redes neuronales que contábamos, en toda la parte... Básicamente, capturar información y procesarla de la misma forma que hacemos los humanos, ¿no? Casualmente la semana pasada escribí un artículo sobre esto para un journal de management, y el management, es decir, hoy se está apoyando muchísimo en esto, ¿no? Sabemos que en la última década la cantidad de data creció exponencialmente, esto lo decimos siempre en nuestros podcasts y nuestros webinars, que tenemos. Y al mismo tiempo también generamos, ¿no? más data que nunca, que más del 90% de la data que hoy está disponible se generó en los últimos 5 años, ¿no? Eso es algo impresionante, ¿no? Es decir, desde el hombre de las cavernas hasta hace 5 años habíamos generado solamente el 10% de la data que hoy tenemos disponible, ¿no? El resto fue generado recientemente. Entonces, esto facilita la parte smart que tiene la inteligencia artificial de emular, ¿no? Como decíamos antes, estas capacidades cognitivas humanas como la visión, el habla, la escucha, el entendimiento y también la comunicación, ¿no? Y al mismo tiempo genera una explosión de capacidades que nunca tuvimos en la historia, ¿no? De vuelta, no todos lo saben, pero cuando abrimos Google, cuando abrimos incluso WhatsApp, ¿no? Con el teclado predictivo, lo que está haciendo es justamente usando cognitive computing y deep learning para predecir lo que vamos a escribir antes que lo escribamos, ¿no? Que a veces parece que nos lee la mente.
Listo, Sergio, pues no te quito mucho más tiempo. Una última pregunta, y es saber, ¿no?, cómo todas estas tecnologías y especialmente la inteligencia artificial en general impactará a las compañías en el futuro. Sí, es realmente interesante, ¿no? Porque la inteligencia artificial ya está impactando muchísimo, ¿no? Todo lo que hacemos, ya sea como individuos o como instituciones, ¿no? Lo sepamos o no, nos guste o no, es que es lo que decíamos recién, ¿no? Ya sea desde el momento que Google o WhatsApp nos hace la corrección predictiva, entiende lo que escribimos y todo, hasta cuando entramos a Netflix, Spotify o incluso Mercado Libre, ¿no? O cuando, no sé, capaz que una empresa maneja su operación a través del celular con Siri o que tiene Windows y usa Cortana también en sus computadoras o Alexa o todos estos dispositivos que uno les puede hablar. No solamente entienden lo que le decimos, sino que nos responden, ¿no? Uno puede tener hasta conversaciones terriblemente sofisticadas con estos aparatos, ¿no? Entonces, una empresa necesariamente debe apoyar su operación en la inteligencia artificial, no ya para ser líder, ¿no?, sino para sobrevivir. No va a existir la opción de tener una operación a mano como existe hoy, ¿no? No va a venir alguien a decirle a la gente lo que deben hacer, y menos en nuestros países, ¿no?, que nuestros gobiernos atrasan 50 años. Entonces, van a tener que ser ágiles, ¿no? Entender qué es lo que está pasando allá afuera y hacer los cambios que necesitan hacer todos los días. Esto solo se logra con una operación inteligente y proactiva, ¿no? Hay un ranking de innovación que lo compartimos esta semana, que justamente hablando de esto y de sustentabilidad, dimos un webinar. Y nuestros países están con muchos desafíos, ¿no? La región de Latinoamérica es la única región del mundo que está en rojo, ¿no? Incluso los otros países de los mercados emergentes, ya sea bueno, Asia por supuesto lidera estos rankings, pero ya sea en Medio Oriente, ya sea en África o en otras regiones, no están tan mal como nosotros, ¿no? E incluso a nivel país, ¿no? Si vemos los rankings, creo que el que mejor está en México, que tiene en los KPIs de innovación que tiene el World Bank, tiene posición, o sea, creo que es un ranking de entre menos 50 y 50, ¿no? Y los países líderes están en 20, entre 20 y 50. México está en 1, Argentina está en menos 19, ¿no? O sea, muchísimos desafíos con innovación. Entonces, realmente tenemos que ser proactivos en esto, ¿no? Así que nada, va a ser interesante el futuro, Jorge, y hay que hacer cambios, ¿no? Sobre todo si las cosas están yendo mal, ¿no? Si nos va bien, bueno, podemos hacer la plancha, pero si nos va mal, tenemos que hacer cambios, ¿sí? Así que no quiero decepcionar a nadie, pero hay que ser rápido y ágil, ¿no? Para poder competir en el futuro, ¿no? El future of work, decimos. También damos charlas sobre eso. Sin duda, sin duda. Y yo creo que hay un reto interesante en ese sentido, y la verdad tenemos la posibilidad de tomarlo, ¿no? Ahora ya depende más bien de cada uno y el cambio cultural que en muchos casos hay que hacer dentro de las organizaciones. Pues Sergio, de nuestro lado, agradecerte muchísimo el espacio. Te invitamos a nuestro próximo webinar o podcast donde queremos hablar de Big Data y Analytics. Así que esperemos contar contigo y nada, agradecerte muchísimo el tiempo de hoy. A la orden, Jorge. Un abrazo.